Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase. ¿Me copian, por favor? Sí, profesor. Gracias. Muy bien, nos habíamos quedado el día de ayer acá, ¿no? Habíamos explicado este teorema y estábamos dando algunos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo que vimos es el que nosotros trabajamos, ¿no? La primera clase. Cuando nosotros empezamos a ver integrales, hallamos esta integral que tenemos acá, esta integral lo hallamos utilizando la fórmula general, ¿no? Así lo hallamos, ¿no? Y el resultado que nosotros obtuvimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora, en este caso, estamos frente a una herramienta que vamos a utilizar, que es el teorema integral de Cauchy, que nos permite, ya no, como les decía en la clase anterior, este sería método 1, ya no es necesario utilizar todo este cálculo, ¿no?, que hicimos, simplemente de forma directa vamos a utilizar, ¿no?, el teorema que acabamos de ver. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos las condiciones, que las condiciones se cumplan, ¿no? Primera condición, que la función, en este caso, ¿qué nos dice la integral de Cauchy? Nos dice lo siguiente. Que si nosotros tenemos una integral de este tipo, ojo, tiene que ser así, exactamente igual, ¿eh? Si no es exactamente igual, lo que tenemos que hacer es darle la forma. Es decir, haciendo operaciones algebraicas, si nosotros le llevamos a esta forma que nos indica, en este caso, el teorema de la integral de Cauchy, entonces nosotros vamos a poder utilizar, ¿no?, este teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Nos dice que basta que nosotros calculemos, ¿no?,
En este caso, la función que está en el numerador lo vamos a calcular en ese punto que está en el denominador, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que ver las condiciones. Primero, que la curva sobre la cual estamos integrando tiene que estar contenida. ¿Dónde? En una región abierta donde la función, en este caso, es analítica. Ojo. Si la función que está en el numerador es analítica en una región de tal forma que esa región es donde está la curva en el interior, ojo, tiene que estar incluido en el interior de esa región, totalmente la curva, ¿no? Ojo. ¿Qué más? Que ese punto que nosotros tenemos en el denominador, ojo, que tiene esta forma, tiene que ser, en este caso, tiene que estar en el interior de la curva sobre la cual estamos integrando, ¿no? Entonces tenemos acá punto 2. Punto 1, la curva tiene que estar en el dominio en donde la función que está en el numerador es analítica. Punto 2, el punto que está en el denominador tiene que estar incluido en el interior de la curva. Si se dan esas condiciones, entonces, si ustedes se dan cuenta, solo es de análisis. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener básicamente es que el cálculo de toda la integral ya no necesitamos usar el método 1, que es la fórmula general. Simplemente utilizamos esta expresión, ¿no? Que es un cálculo directo, sin hacer ningún cálculo, sin hacer ningún cálculo complejo, podríamos decir, pero sí tenemos que hacer un pequeño cálculo. Entonces, repasemos a lo que habíamos nosotros visto en la primera parte cuando tocamos integrales. Nosotros habíamos hallado esta expresión en el caso cuando la curva era una circunferencia de radio R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Lo que tenemos que analizar es, primero, la función que está en el numerador, la función f de z, que está en el numerador es 1. Pero esta función es analítica en todos los complejos. Cumple la primera condición. Segundo, en el denominador nosotros tenemos que darle la forma que nos dice el teorema de Cauchy, z menos z sub 0. Entonces acá vendría a ser el z sub 0, identificándolo, vendría a ser 0. Y z sub 0 igual a 0 estaría incluido en la curva, en este caso, que es una circunferencia de radio R y cuyo centro es el origen, ¿no? En ese caso tendríamos algo así. Por lo tanto, se cumple el punto 2, es decir, z sub 0 igual a 0 está en el interior
de C. Entonces ya tenemos las condiciones. Si todo se cumple, entonces la integral, tendríamos una segunda forma de hallar la integral, ¿no? Entonces tendríamos que esta integral es igual a 2pi por i por la función evaluado ¿en qué? En 0, porque z sub 0 es 0, ¿no? Pero la función evaluada en 0 es 1, porque es una función constante. Entonces, este sería 2pi. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta de que ya tenemos, ¿no?, una forma más de poder hacer cálculo, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas, ¿no?, de trabajar en cálculo complejo. Se simplifica los cálculos si nosotros podemos aplicar los teoremas que vamos a ir desarrollando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, dudas. Profesor, una pregunta. Adelante. Pues dijo, si en el denominador estuviera elevado alguna potencia, algún número, ¿igual se cumpliría No, la misma propiedad? no podríamos aplicar el teorema, ¿no? Vamos a ver a continuación, hay una fórmula general. En esa fórmula general, ¿no?, ahí sí nosotros podemos tener esa situación que tú indicas, ¿no? La fórmula general, que es justo lo que tú dices, lo vamos a ver a continuación. Vamos avanzando, ¿no? Nos dice lo siguiente. Todo con las mismas condiciones, ojo. ¿Así? Exactamente igual, las condiciones son las mismas, la curva tiene que ser de tal manera que esté incluido en un dominio D, donde la función que está en el numerador tiene que estar contenida en ese dominio, y acá vamos a tener, en este caso, que en el denominador el exponente, ¿no?, tiene esta forma, n más 1. O sea, estamos hablando un caso a partir de 2, porque cuando el exponente es 1, estamos en el caso simple que acabamos de ver. En este caso, si nosotros hacemos el análisis, como hemos hecho en estos momentos, que el numerador es analítico en un dominio abierto, la curva está contenida en ese dominio, ese punto que está en el denominador está incluido en el interior de la curva. Entonces, si se dan todas esas condiciones, entonces acá directamente, eso lo vamos a ver en un teorema a continuación, ¿no? La fórmula es ligeramente diferente, ¿no?, donde tenemos que hacer un poco más de cálculo. Evaluado, la derivada enésima evaluado en z sub 0, ¿no? Entonces, eso es lo que tú efectivamente estás observando. Por eso hay que tener cuidado. El teorema tiene que cumplirse todas las condiciones, ¿no? Todas las condiciones tienen que estar satisfechas. Si no se cumple, entonces no podemos aplicar, pues. Y justamente este teorema viene a la ayuda cuando en el denominador justo tenemos el exponente a partir de 2, ¿no? 2, 3, 4, n. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? No hay preguntas, entonces proseguimos. Vamos a ver algunos ejemplos, así algo rápido. Recuerden que tenemos la práctica hoy día a las 8:30, perdón. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Las condiciones están dadas acá, ¿no? En el numerador tenemos la exponencial, ¿no? Nos recordamos
y vemos que la exponencial es analítica en todos los complejos. Cumple. Primera condición, satisfecha. Segunda condición. En la segunda condición nosotros sabemos que en este caso tenemos que darle la forma, es decir, decimos, trabajamos así, z menos i. Le damos la forma que tiene el teorema, ¿no? El teorema me dice z menos z sub 0. Entonces, el z sub 0 va a ser igual a menos i. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el z sub 0 simplemente es cuando nosotros igualamos a 0, ¿no? El denominador, y de ahí obtenemos el z sub 0. Entonces, vemos que el z sub 0 sí está incluido en la curva. ¿Qué más? Vemos también que la curva está incluida en el dominio. Y acá el dominio no interesa, porque la función exponencial que está en el numerador es analítica en todos los complejos. Por lo tanto, en este caso no interesa cómo es este dominio. Por lo tanto, también se cumple la condición 2. Dado eso, simplemente, con ese análisis que hemos hecho así, verificando que se cumplan las condiciones, entonces esta integral, imagínense, yo no necesito hacerlo el cálculo de la fórmula general. Directamente yo puedo decir que esta integral es igual a 2pi por la función que está en el numerador, que viene a ser la exponencial, ¿evaluado en qué valor? En menos i. Entonces, vamos a tener que esto es 2pi por la exponencial de menos i. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Todo claro, profe. ¿Sí? Todo claro, ¿no? Muy bien. Prosigamos entonces. Acá tenemos otro ejemplo. Este es lo que ya justamente lo acaba de mencionar, ¿no? Es decir, cuando tenemos, ¿no?, el exponente en el denominador mayor o igual a 2, ¿no? Es decir, acá vamos a tener que el n puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿no? En otras palabras, lo que nosotros vamos a tener es que esta generalización es cuando nosotros tenemos algo así a partir de 2, ¿no? Entonces, a partir de 2, ¿no?, vamos a tener que el n va a ser 1 para n igual a 1, el exponente va a ser 2. Para n igual a 2, el exponente va a ser 3. Para n igual a 3, el exponente va a ser 4, ¿no? Y así sucesivamente. Y simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? Lo único que tenemos que tener cuidado acá es verificar esas dos condiciones, ¿no? Que el numerador, la función que está en el numerador, tiene que ser analítica en el interior de la curva, y esa curva tiene que estar contenida en un dominio, ¿no? Y ese valor que está en el denominador tiene que estar en el interior de la curva. Con esas condiciones, satisfecho eso, aplicamos el teorema. ¿Pregunta ahí? Muy bien, está claro. Acá tenemos este ejercicio, ¿no? Acá simplemente, si ustedes se dan cuenta, en el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos un polinomio. Y este polinomio es analítica en todos los complejos. Ya está el análisis. Primera condición satisfecha, ¿no? Segunda condición. Ese punto que está en el denominador, que vendría a ser z igual a menos 1,
¿no? Está contenida en la curva. Fíjense, acá ni siquiera interesa dónde esté la curva. Lo único que nosotros tenemos que tener presente es que este punto esté en el interior de la curva. Entonces, si este punto está en el interior de la curva, acá, como no sabemos la curva cómo es, entonces vamos a tener dos situaciones. Primer caso, en el cual tenemos acá menos 1, el z sub 0. Primer caso, la curva no interesa la forma, vamos a llamarlo curva 1, contiene a z sub 0. Ese sería el primer caso. Segundo caso, vamos a tener menos 1 el punto y la curva, supongamos que no lo contiene, ¿no? Puede ser de cualquier forma y no lo contiene. Y podemos calcularlo, ¿no? Usando, en este caso, los teoremas que hemos visto. Para el segundo caso, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿no?, que aplicar Cauchy-Grosset. ¿Por qué? Porque la función, en este caso, toda la función, ¿no? Estamos hablando z cuadrado menos 3z, todo sobre z más 1 al cuadrado, es analítica en todo el interior de esta curva 2. Ojo, asumiendo que no, el menos 1 no está en el interior. Por lo tanto, por el teorema de, en este caso que hemos visto, el teorema de Cauchy-Grosset, la integral va a ser igual a 0. En el primer caso, ahí sí podemos aplicar el teorema de la integral de Cauchy, ¿no? Donde tenemos, en este caso, en el denominador grado 2. Por lo tanto, aplicamos la fórmula general. Aplicando la fórmula general, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2pi sobre n factorial. ¿Pero quién es n? N viene a ser igual a 1, acuérdense, ¿no? Que acá, si es 2, n es 1. Entonces sería acá 1 factorial y sería la derivada de orden 1, o sea, derivada, la primera derivada, ¿no? Entonces tendríamos la derivada de ¿quién? En este caso estamos hablando la derivada de la función que está en el numerador, ojo. Entonces sería derivada de z cuadrado menos 3z, todo evaluado en menos 1. Listo. Entonces, evaluando rápidamente, ¿no?, obtenemos el resultado, ¿no? La segunda condición también se cumple. Entonces, vamos a tener acá 2pi por la derivada de z cuadrado menos 3z, eso sería 2z menos 3, evaluado en ¿qué? En menos 1, ¿no? Entonces, tendríamos acá 2pi y evaluando en menos 1, sería menos 2, menos 3, menos 5. Entonces, finalmente, esto sería menos 10 pi i, ¿no? Muy bien, se dan cuenta que el tema simplemente se reduce a hacer el análisis, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, Sí, entonces en ese tipo de problemas tendría que aclarar que para un conjunto que no contiene al menos 1 sería 0 y para el otro conjunto sí tendría ese valor. claro, siempre y cuando a ti no te den, en este caso, ninguna referencia a la curva. Entonces tú tienes que hacer tu análisis general, ¿no? Tú tienes que decir, entonces tengo dos situaciones. Primera situación, cuando ese punto que está en este caso, en el denominador, está incluido en la curva.
Segunda situación, cuando la curva es de tal forma que no contiene en su interior a ese punto que está en el denominador. Con eso, tú barres todas las situaciones, ¿no? Estás haciendo el análisis integral. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Hasta acá llegamos. Ya es la hora. Como dice, la hora es la hora. Y acá tenemos algunas conclusiones, que es de toda esta parte del curso, ¿no? Si tenemos una función es analítica, entonces posee derivadas de todas las órdenes, ¿no? Eso es por el segundo teorema, ¿no? Las derivadas son a su vez también analíticas en el dominio. Esas son conclusiones a partir de estos dos teoremas, ¿no? Y como resumen de lo que hemos visto, acá tenemos el teorema donde utilizamos la antiderivada. Esa sería una forma. La otra es el teorema de Cauchy-Goursat, que también lo acabamos de ver al inicio, ¿no? de la teoría de integrales. Y finalmente vimos los dos teoremas de Cauchy, ¿no? La simple y la general, ¿no? Muy bien, con esto pueden pasar a dar su práctica. Ya está habilitado. A ver, verifiquen por favor si hay algún problema. Yo voy a estar en línea. Todo está bien, profesor. Ya, perfecto. A ver, adelante, por favor. Cualquier duda, yo voy a estar en línea y voy a llamar a asistencia. Contestan por chat. No se olviden, jóvenes, que hay una carpeta en el aula virtual donde tienen que subir sus sustentos, ¿ya? Eso es a pedido de la comisión de la universidad, ¿ya? Vamos a ser auditados, dice. Suben su sustento de todas sus respuestas, ¿ya? Muy bien, suerte. Cualquier cosa, me pasan la voz, voy llamando asistencia.
Alcalá, Presente. Andrade, Presente, profesor. Arribas Plata, Presente. Berroa, Bonilla, Presente. Bustamante, Presente. Camposano, Condori, Presente. Condori Guamán, ¿no? Sí, Condori Guamán. Condori Mestas, Presente. Cueva, Presente. García, Presente. Garro, Presente, profesor. Larios, Presente. Larios, Presente. Presente. muy bien, Lau, Presente, profesor. Lizárraga, Presente. López, Presente. Lucero, Malma, Presente. Marín, Presente. Martínez, Presente, profesor Martínez. muy bien, Mendoza, Presente. Ochoa, Presente, profesor. Quispe, Quispe Herrera, presente. Rapray, Presente. Reyes, Presente. Rojas, Asparrín, Presente. Rojas Chavarría, Presente. Rojas Mato, Ruiz Ovalle, Presente, profesor. Salazar Paucar, Presente. Salazar Uribe, Presente. Suárez, Presente, profesor. Vera, Presente. Villar, Presente. muy bien, Villar, Sea. presente. ya, Villar, Sea, Presente, profe. muy bien. A ver, última llamada, Berroa está. Camposano, a ver, está en el chat, creo, a ver. A ver, Camposano, presente, ¿no? Ya, muy bien. Berroa, no está Berroa. Lucero, ¿está Lucero? Sí, Lucero está presente también, ya, por el chat. Rojas Mato. Rojas Mato no está. Muy bien, jóvenes. De repente, para que no tengan problemas con el internet, por el tema de la banda de ancha, etcétera, pueden salir del Zoom y si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, yo voy a estar presente. No se olviden que tienen que avanzar su trabajo. Se califica los avances. Primer avance se tiene que presentar la siguiente semana. Consiste, acuérdense, lo vuelvo a decir,
consiste en identificar todos los modelos matemáticos que se usan en la investigación que se ha asignado a cada grupo. Y tienen que investigar ustedes sobre cada uno de los modelos, ¿no? Ese es el primer avance. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, preguntas? Muy bien, jóvenes. Entonces, suerte, cualquier duda, estoy acá en el aula.
Profesor. 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 Sí, dime. Tengo una duda respecto a la pregunta 3 y en la pregunta 4. Ya, ¿cuál es tu duda? En la pregunta 3 no me acuerdo qué significaba dice, hallar el coeficiente de la variable y en b y b sub y. Ya, lo que Y pasa en la es que tú, ya, esa primera pregunta, tú cuando tienes, en este caso, una función compleja, acuérdate que tiene la forma general u de xy, v de xy. ¿Ya? ¿Sí? Así. Eso se tocó en la primera clase de funciones. ¿Ya? A eso se refiere u y v. Ya. ¿Cuál es tu otra pregunta? Ya, pero es que solamente dice de y. O sea, b de ¿Cómo? y. B de y nomás te indica. B de y significa pues la derivada parcial de y. Ah, ya, ok, gracias. Me había confundido. Claro, Ya. Y en ya. la pregunta 4, ¿qué significaba cuando, por ejemplo, estaba en la barra estaba totalmente encima del ángulo seno? Porque no me acuerdo de eso. La barra. Una barra. Ah, ese es la conjugada, pues, ¿no? En complejos es esto. Ya, sí, pero en este caso está encima del ángulo seno, no es solamente del z. Recuerda que en complejos tú tienes el seno complejo, acuérdate. O sea, el z, eso hemos visto en funciones elementales, hemos visto la función seno complejo, acuérdate, no estamos ya en los reales. Los reales es un caso particular. ¿Sí? Tus apuntes de funciones elementales, donde hemos visto seno complejo. Profesor, ya entendí, gracias. Ya, muy bien. No hay problema, pregunten. Una consulta. Sí, adelante. Bueno, en la pregunta dice integral compleja, es el recorrido del cuadrado no me dice que parte del origen. ¿Puedo ponerlo en otro lado? No interesa. El ¿O no? cuadrado, para que sea un cuadrado, ¿ya? Tiene que tener esta forma. No hay otra forma. Para que sea cuadrado, ojo. Que esté en los Profesor. centros, ¿no? Ese. No hay otra.
Profesor. ¿Profesor está? Sí, adelante. Una consulta. En la pregunta 4 me pide marcar un valor de la seno de NZ conjugado igual a seno de NZ y solo es el ángulo conjugado. Una de las respuestas sería el valor de X o Y o el valor de Z como uno de los dos. No, ¿qué te dice qué te piden? Pues tienes que leer bien. Marcar uno de los valores de la solución, me dicen. Pero Z está formado por un X y un Y, digamos. Claro, tienes que... Te Pero dan ahí- ahí varias alternativas y entonces tú marcas un valor de una de las soluciones, ¿no? Que encuentres ahí las alternativas. Pero tienes que sustentar ahí en tu hoja, ¿no? Sí, yo lo tengo sustentado, pero no sé cuál es la respuesta, profe. Ah, entonces pues, Profesor, ¿cómo se llama? Déjalo sustentado nomás porque está ahí uno de los valores, ¿ah? Ojo, profesor, dígalo bien, ¿ya? profe, Sí, yo también tengo el problema parecido, seno de NZ complemento igual a seno de NZ complemento, pero adentro. Y es como que se sustenta, pero Z puede ser cualquier complejo. ya pues si te pide ahí cualquier valor sustentado Todos, ahí, ya, pues, todos pueden ser, entonces. pero ¿qué te pide? Pues de acuerdo a lo que te pide, tú marcas, ¿no? El tema del sustento, eso es lo que Ok, vale. ya. ¿Ya? O sea, una pregunta. Sí, En ese donde me dice una función e elevado a la i z m pi, el ajá, x tiene que ser a un valor entero, decimal, real, porque me salen dos valores. ajá. Depende de qué es lo que te pida, pues. Lo que pasa es que, ¿qué te pide en la pregunta? Analiza bien ahí lo que te pide y de acuerdo a eso marca, ¿no? Pero el tema, acá lo más importante es de acuerdo a lo que tú encuentres, desarrolla, ¿no? Ya, profesor.
Muy bien, jóvenes, buenas noches. Cuídense, hagan sus deberes. Nos vemos.